Bien, amados hermanos, pues llegamos a lo que sería Hebreos capítulo 10 del versículo 19 hasta el versículo 23, y lo que encontramos aquí a partir de este versículo son una serie de exhortaciones, y lo que miramos acerca del versículo 25 es una exhortación de gracia. El propósito de la lección es animar a los creyentes a vivir de acuerdo con la superioridad del nuevo pacto. Por lo cual entonces, esta superioridad del nuevo pacto dice que nos acerca a Dios en plena confianza, en la cual dice que perseveramos en la esperanza que tenemos en Cristo, al estimularnos al amor y a las buenas obras, y sobre todo al considerar la obra consumada de Cristo y la certeza de nuestras bendiciones en Él. Por lo cual entonces nos hace ver que somos llamados a mantenernos firmes y a no abandonar nuestra congregación, sobre todo reconociendo la importancia de la comunión y el estímulo mutuo que sucede en la vida cristiana. De tal manera que podemos decir, a manera de introducción, hasta este punto en la epístola de los Hebreos, pues el autor ha presentado argumentos doctrinales. Y estos argumentos doctrinales son sólidos para demostrarnos acerca de la superioridad de Cristo y del nuevo pacto. Se nos ha mostrado la grandeza de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés y aún inclusive sobre el sacerdocio de Aarón. Y eso es exactamente lo que mirábamos del capítulo 1 hasta el capítulo 8 del libro de los Hebreos. Y vemos que a partir del capítulo 8 se nos muestra la superioridad del nuevo pacto en términos de promesa, santuario y sacrificio. Ahora, a partir del Hebreos capítulo 10, el versículo 19, el enfoque cambia a la aplicación práctica de estas verdades doctrinales. Lo que hace entonces, o lo que se hace, es a través de exhortaciones que componen la sección restante de las epístolas. Encontramos entonces que desde el versículo 19 hasta el versículo 25, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy, encontramos una triple exhortación que se centra en acercarse a Dios, a retener nuestra fe, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vemos entonces que todo esto se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros y la confianza que tenemos en su sacrificio. Acompáñenos entonces a analizar cada una de estas exhortaciones que es para nuestro bien. La primera exhortación que nosotros encontramos aquí es que debemos acercarnos a Dios. Y es exactamente lo que nosotros vemos desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Entonces la primera exhortación es acercarse a Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al versículo 22. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y de nuestros cuerpos lavados con agua pura. Encontramos entonces en estos versículos, la primera exhortación es acercarse a Dios. Y esta es una invitación posible gracias al sacrificio de Jesús, por lo cual nos menciona que dice que nos ha abierto un acceso libre y permanente a la presencia de Dios. Y es exactamente lo que nosotros leíamos en los versículos 19 al versículo 22. Y miren entonces que esta, esta confianza o esta exhortación a acercarnos a Dios tiene como base nuestra confianza. Por lo cual entonces el autor de los Hebreos resalta dos motivos principales que nos permiten acercarnos a Dios con confianza. La primera es la sangre de Cristo. Y vemos entonces que Cristo, a través de su sacrificio, nos ha dado acceso al lugar santísimo, no al terrenal, sino al celestial. Y miren lo que dice la carta de Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 de este versículo.
Leámoslo y dice así. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabrillo y de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Por lo cual entonces este versículo nos indica que Jesús apareció como sumo sacerdote. Ya habíamos visto que este sumo sacerdote, pues no era según el linaje de Aarón, porque Jesús, de acuerdo a la genealogía que encontramos en Mateo y Lucas, pues pertenece a la genealogía de Judá, de la tribu de Judá. Por él entonces estudiamos en el libro de Hebreo que el hecho de que es sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec, y lo cual entonces, siendo este sumo sacerdote o la orden de Melquisedec, pues le califica, al igual que Melquisedec, ser rey y sumo sacerdote. Y miren entonces que el versículo 11 que leíamos anteriormente dice que nos ha dado bienes futuros, y esto es a través de un mayor y perfecto tabernáculo. Mire que el escritor de los Hebreos hace la aclaración, no de esta creación. Dice que entró al lugar santísimo una vez para siempre. Y hace la anotación diciendo, no por la sangre de machos cabríos, sino dice a través de su propia sangre. Por él entonces, su sangre nos purifica y nos permite entrar en la presencia de Dios, algo entonces que los sacrificios del antiguo pacto no podían hacer. Y vemos entonces que el sumo sacerdote en el antiguo pacto necesariamente entraba al lugar santísimo, pero podía hacerlo una vez al año, porque era sombra de los bienes venideros, por ende entonces era imperfecto. Necesitaba entonces año con año estar haciendo recordatorio de esto. Y entraba entonces con sangre, no con sangre ajena, como se menciona aquí acerca de los machos cabríos. Por lo cual entonces es gracias al sacrificio de Jesús, dice que podemos entrar al lugar santísimo. Y eso es lo que Jesús en esta exhortación que encontramos es la base de nuestra confianza por la cual podemos acercarnos a Dios. Ahora, ahora nos permite, o ahora podríamos decir, nos da las condiciones para acercarnos a Dios. El versículo que leíamos anteriormente y volvemos a leerlo en Hebreos capítulo 10, el versículo 22, dice de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por lo cual entonces, para acercarnos a Dios, dice el autor de los Hebreos, nos exhorta a hacerlo con ciertas actitudes y condiciones espirituales, por la cual entonces nos permite, si nosotros cumplimos esas condiciones, podemos ser aceptados y podemos entrar a este lugar santísimo. ¿Y cuáles son estas condiciones? El versículo de Hebreos 10:22 nos menciona diciéndonos, acerquémonos con corazón sincero. Por lo cual entonces este corazón es un corazón genuino y sin hipocresía. A la misma vez menciona el versículo 22 diciéndonos en plena certidumbre de fe. Por lo cual entonces se nos indica que es una fe firme y sin vacilaciones. Y la parte más importante que se nos menciona en el versículo 22 es con el cuerpo lavado con agua pura. Y aquí esta referencia hace referencia al bautismo, por lo cual entonces esto simboliza la limpieza espiritual y la dedicación al servicio a Dios. Y miren los ejemplos que tenemos aquí en Hechos capítulo 22, el versículo 16, en el caso del apóstol Pablo en esta ocasión, Hechos 22:16 dice de esta manera: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías se acerca del apóstol de Saulo en ese momento, no había sido convertido, y a la misma vez dice, levántate. Ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Es decir, que
no hay nada que interrumpa, no hay nada por el cual permite que Él sea lavado de sus pecados, diciéndonos entonces en este versículo, levántate y bautízate. Y de esa manera, pues nosotros somos lavados de nuestros pecados. Un texto más en Efesios capítulo 5, el versículo 26 también. Efesios 5, 26 dice así: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y este versículo pues hace referencia a la iglesia, por lo cual dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Pero a la misma vez que hace referencia a la iglesia, pues sabemos entonces que aquellos que componen la iglesia está compuesta por miembros, no es compuesta por iglesias locales, sino a lo contrario, es compuesta por miembros, los cuales forman la iglesia, por lo cual dice, todos aquellos que pertenecemos a la iglesia, dice, hemos sido purificados por el lavamiento del agua con la palabra. Tito, capítulo 3, el versículo 5, es un texto muy hermoso en el cual enfatiza acerca de lo que sería o lo que logramos a través del bautismo. Dice así, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu. Por lo cual entonces este versículo nos hace referencia que a través del bautismo nosotros logramos la salvación. Y no solamente esto, sino que se nos menciona el lavamiento de la regeneración. Por lo cual entonces, si volvemos una vez más a Hebreos capítulo 10, el versículo 22, las condiciones para acercarnos es un corazón sincero, una certidumbre de fe y sobre todo, dice, con el corazón purificado y además con el cuerpo lavado con agua pura. Esas son las condiciones para acercarnos a Dios. Por lo cual entonces, así nuestra confianza no se basa en nuestra propia justicia, sino en la obra completa de Cristo y en su ministerio según siendo sumo sacerdote. La siguiente exhortación que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 10 es ahora en el versículo 23. Y en este versículo lo que se nos indica, Hebreos 10, 23, volvamos para refrescar o leer lo que se nos menciona en este versículo, dice así, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es, el que, es aquel que prometió. Entonces encontramos que la segunda exhortación es a mantener firme nuestra esperanza. Esto implica no solamente el tener la esperanza, sino lo contrario, aferrarnos a ella con perseverancia, porque el versículo menciona, dice, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y debemos de preguntarnos entonces, ¿por qué debemos de aferrarnos a la esperanza? Noten que el autor nos llama a retener nuestra esperanza sin fluctuar, es decir, sin dudar ni abandonar nuestra confianza. Y la razón para esta firmeza se basa en el carácter de Dios. ¿Y qué leíamos acerca del carácter en el Hebreos 10:23 al finalizar diciéndonos, porque fiel es aquel que prometió? Por lo cual, Dios es completamente digno de confianza. Su promesa de salvación y herencia eterna está garantizada por su propia fidelidad. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice así, hasta el versículo 19. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19 dice de esta manera, tenemos como ancla del alma
una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Entonces, este versículo nos indica que debemos confiar en Dios. Al igual que Sara, dice, consideró fiel a aquel que lo había prometido. Miren lo que dice en Hebreos 11:11. También por la fe, Sara recibió fuerza para concebir. Aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Nosotros también debemos de confiar en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Cuando nosotros echamos una mirada hacia el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios pues ha cumplido todas sus promesas, por lo cual entonces eso nos da la plena seguridad y que a la misma vez debemos aferrarnos a esa esperanza. Lo leíamos anteriormente en Hebreos capítulo 6 diciéndonos que tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y es la razón por la cual el escritor de los Hebreos nos insta a aferrarnos. Y bien, entonces que a la misma vez de aferrarnos a esa esperanza, el escritor de los Hebreos nos dice el peligro de no retener esa esperanza. Por lo cual entonces la exhortación es a retener nuestra esperanza, por la cual dice es necesaria debido a la amenaza de la apostasía. Y vemos que apostasía, amados hermanos, significa negar la fe. Cuando nosotros comenzamos a ver a partir del capítulo 3 versículo 2 al 14 notamos entonces que este es un tema recurrente que nosotros notamos en las epístolas. Si nosotros vamos y leemos para refrescar lo que leíamos o estudiamos inicialmente, Hebreos capítulo 3 el versículo 12 al 14 pues dice de esta manera. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse al Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía dice hoy, no sea que alguno sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces vemos que en este versículo del capítulo 3 el escritor de los Hebreos menciona palabras importantes diciendo, tengan cuidado, exhortes unos a otros, no sean que alguno sea endurecido por el pecado. Y la razón importante es, hemos sido hechos partícipes en Cristo. Por lo cual entonces se nos menciona la hipótesis diciéndonos si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces, por lo cual da la posibilidad que pudiésemos abandonar o negar la fe. Por eso es la exhortación y es lo que miramos a partir del capítulo 3. También en Hebreos capítulo 4, el versículo 11, encontramos una exhortación similar diciéndonos, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Aquí la exhortación es, esforcémonos a entrar a ese reposo. Y cuando estudiamos no hacía referencia al reposo por lo cual el pueblo de Israel descansaba, sino a un reposo aún mucho mejor, por lo cual entonces se hace evidente en las cartas de los hebreos la posibilidad de abandonar la fe misma. Y eso se manifiesta o se indica como un riesgo real. Si no mantenemos nuestra vida en la fidelidad de Dios y su promesa, podemos perder si no retenemos esa esperanza. Y la siguiente exhortación que nosotros encontramos en este libro, en estos versículos, es debemos de considerarnos unos a otros. Y es lo que nosotros notamos en Hebreos capítulo 10. Es un texto que hemos revisado muchas veces de manera continua, por lo cual dice el versículo, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces notamos que la tercera exhortación se enfoca en estimularnos mutuamente en amor y buenas obras. Y esto destaca la importancia al estar en una congregación en la cual se muestra una vida de fe. Y miren que el versículo menciona diciéndonos, considerémonos, estimulándonos. ¿Y de qué manera? Dice, al amor y a las buenas obras. Y la exhortación que se hace latente es, no dejando de congregarnos. Y miren que la siguiente oración del versículo 25 menciona algo que era evidente y muchas veces también se hace evidente hoy en día con nosotros. Dice, como algunos de ustedes tienen por costumbre, es decir, así como había el problema en el tiempo en el cual escribí el escritor de los hebreos, así también para nosotros tenemos ese mismo problema. A veces en las reuniones entre semanas, pues la mayoría no va. Y mencionas que a veces eso llega a ser a tal manera que es una costumbre. Pero vemos entonces que la exhortación es a no dejarnos de congregarnos, sino lo contrario, exhortándonos unos a otros y mucho más cuando dice, al ver que el día se acerca. Entonces, notamos que en esta exhortación se nos indica el propósito de estimularnos. Y el propósito de esta exhortación es que nos ayudemos unos a otros a crecer en amor y en buenas obras. El autor nos invita entonces a considerarnos cómo podemos hacer esto, es decir, a pensar activamente en las maneras de animarnos mutuamente. La vida cristiana entonces no es una vida aislada, necesita la interacción y el apoyo de los hermanos. Y es exactamente lo que nosotros notamos en este versículo. A la misma vez, el escritor de los Hebreos destaca la importancia de congregarnos. Y este es el estímulo mutuo que ocurre en el contexto cuando realmente nosotros nos congregamos. Por lo tanto, entonces notamos que el autor advierte contra el hábito de abandonar la congregación. La comunión regular con otros cristianos es crucial para nuestra perseverancia y para el crecimiento espiritual. Aquí cuando el Hebreos 10:25 hace referencia diciendo, y el día que se acerca, podría hacer referencia a la destrucción de Jerusalén, pero a la misma vez también podría hacer referencia para nosotros hoy en día, para la segunda venida de Cristo. En cualquier caso, para los hermanos, sea la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo en ese momento, el mensaje es claro. La necesidad de congregarse y exhortarse mutuamente se vuelve aún más urgente a medida que se va acercando al fin o el fin. Romanos capítulo 3, el versículo 11, miren lo que nos menciona el apóstol Pablo en esta ocasión, verso 13, perdón, 13, 11. Hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces miren que la exhortación, en el caso del apóstol Pablo, reiteraba y exhortaba a despertarse, es decir, a salir de ese letargo, a que realmente actuara, a que funcionara, a que se movieran de manera activa. Y es exactamente lo que nosotros notamos aquí con esa estimulación en el cual será de gran ayuda para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quisiera ahora que llegáramos a la conclusión y notamos que esta exhortación que nosotros notamos aquí es una exhortación de gracia. Y la razón es que nos estimula o nos anima a acercarnos a Dios en plena seguridad de fe. Y ahí entonces reconocemos el acceso que Cristo nos ha dado. Por eso entonces nos acercamos a Él en plena seguridad de fe. Segundo, a mantener firme la esperanza que tenemos en Cristo. Sobre todo, confiando en la fidelidad
de Dios. Y tercero, estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Y es exactamente lo que eso se logra cuando nosotros valoramos la comunión entre los santos, cuando nosotros formamos y estimulamos esa relación entre nosotros mismos. Y miren entonces, amados hermanos, que estos llamados se basan en la bendición que hemos recibido en Cristo. Y nosotros notamos que este es un camino nuevo y vivo a Dios. Y miren entonces que lo que leíamos en los Hebreos es que nos abrió un camino. Y este camino es llevarnos hacia el lugar santísimo, a uno que es real, no de esta creación, como dice, sino, como el mismo escritor lo menciona, a uno que es celestial. Sin olvidar, amados hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que es fiel, que intercede por nosotros. Y eso es exactamente lo que nosotros notamos y aprendemos de Cristo como nuestro Rey y sumo sacerdote. Por lo cual, cuando leíamos acerca de esta lección, se nos percibíamos y aprendíamos que Él es fiel y puede compadecerse de nosotros. Sabemos entonces de Jesús durante su ministerio, cuando nosotros leemos los evangelios, notamos a un Jesús cansado, a un Jesús que tiene hambre, a un Jesús que fue traicionado, a un Jesús sufriente. Por lo cual entonces cuando nosotros llegamos a Él con nuestras cargas, sabemos entonces que Él puede intercedernos por nosotros. Nos entiende, sabe, porque ha experimentado las mismas cosas con nosotros. Sabiendo entonces que el apóstol Pedro hace la salvedad diciendo, pero sin pecado. Por lo cual entonces tenemos un fiel sumo sacerdote que podemos acercarnos a Él. Y sobre todo, amados hermanos, sin olvidar una conciencia purificada, un cuerpo que es consagrado a Cristo, a través de Cristo por medio del bautismo. Por lo cual entonces, en esta exhortación que nosotros hemos leído, hemos estudiado, el autor entonces nos anima a todos los creyentes a acercarnos a Dios en plena confianza, porque Cristo nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su sacrificio. Y este camino nuevo y vivo es para hacernos llegar hasta el lugar santísimo. Se nos exhorta entonces a los cristianos a mantenerse firmes o a mantenernos firmes en la fe, a estimularse o a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, especialmente teniendo en vista o como beta el regreso de Cristo. Y debemos entonces de hacer la pregunta, ¿estamos respondiendo a esta exhortación de gracia con fidelidad y perseverancia? Y la exhortación y el ánimo de esta noche, amados hermanos, es que podamos acercarnos más a Dios, que nos aferremos a nuestra esperanza, que nos alentemos mutuamente al amor y a las buenas obras, mientras esperamos con gozo el día del Señor, sabiendo entonces que no sabemos ni el día ni la hora, pero estamos seguros que así como Él ha mantenido su palabra, ha sido fiel con sus promesas, con todas las que ha hecho, sabemos entonces que vamos a confiar y vamos a tener gozo del día del Señor. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.